Bien, muchachos, vamos a calcular, vamos a hacer este ejercicio para que sepan de qué se trata estos ejercicios cuando tenemos objetos que caen en movimiento semiparabólico, pero están angulados, o sea, que tienen un ángulo. Siempre que se refieran a los ejercicios donde dicen bajo la horizontal, se refieren a que todos los ángulos están aquí, bajo la horizontal, o sea, bajan, la horizontal es esta. Y si están sobre la horizontal, estaremos hablando de estos tipos de ejercicios. Todavía no vamos a trabajar sobre la horizontal, vamos a trabajar solo bajo la horizontal, y por lo tanto todos los ejercicios que hablen de eso, el ángulo va a estar inclinado hacia abajo. En este caso lo podemos ver ahí. ¿Listo? Bien. ¿Cómo se hace para resolver estos ejercicios? Primero tenemos que determinar cuáles son los datos que conocemos. Entonces, conocemos una velocidad inicial, pero quiero que tengan en cuenta que esa velocidad inicial no es solo para uno de los ejes, ya lo voy a mostrar. Este movimiento, como lo hemos explicado en clase, tiene dos, se divide en dos partes. Una parte que se hace en el eje Y otra parte que se hace en el eje X. Hay una división entre las dos. En el eje Y es un movimiento uniformemente acelerado, por lo tanto tenemos una velocidad inicial, una velocidad final, una aceleración, un tiempo y una altura, 5 de los datos que estamos utilizando. Y en el eje X es un movimiento uniforme, por lo tanto tenemos velocidad, espacio y tiempo. Nosotros ya hemos trabajado eso, lo hemos explicado en varias oportunidades, entonces no voy a hacer énfasis en eso. Simplemente hay dos movimientos que tenemos que tener en cuenta que hacen parte de uno mismo, que es uno uniformemente acelerado y el otro uniforme. ¿Listo? Aquí utilizaremos las fórmulas que ya conocemos, que son velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, que es la primera fórmula que hemos trabajado para los de acá. La otra es altura es igual a velocidad inicial por tiempo, más aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Y la última que tenemos es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos aceleraciones por el espacio recorrido. ¿Listo? Para la altura, perdón. Por la altura que está allí. ¿Listo? Esas son las fórmulas. Y de aquí solo tenemos una fórmula. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Esta fórmula se aplica cuando estemos aquí. Estas no se pueden aplicar aquí, ni esta se puede aplicar aquí. Bien, y aquí viene la parte clave del asunto. Aunque aquí dice velocidad inicial, uno puede llevarse la idea que es esta velocidad inicial, pero no. Esta velocidad inicial es de todo el movimiento. Y como está inclinada, significa que esa velocidad es tanto para esta una parte como para esta otra parte. Si fuera un ejercicio como este, en donde el objeto cae de manera horizontal y después empieza a caer, o sea, se mueve a velocidad horizontal y después cae, la velocidad inicial siempre será de este ejercicio del eje Y, del eje X, y en el eje Y será 0. Pero como en este caso hay un ángulo, aquí hay un ángulo porque lo podemos ver, el ángulo es 35 grados, entonces no podemos llegar a la conclusión de que aquí sea 0, no es 0 de hecho. ¿Cómo hacemos para hacer ese cálculo y cómo hacemos para distribuir esos 8 metros por segundo? Yo les había dicho que en clase que para calcular la velocidad en el eje Y, usted va a coger la velocidad que le dan y la va a multiplicar por el seno del ángulo. Y para calcular la velocidad en el eje X, va a coger la velocidad que le dan y la multiplica por el coseno del ángulo que le dan. ¿Listo? Eso ya lo habíamos trabajado en clase. Simplemente vamos a aplicar esas fórmulas. Vamos a distribuir este 8. ¿Cuánta porción va en el eje X y cuánta porción va en el eje Y y cuánta porción va en el eje X? Entonces empecemos. Velocidad en el eje Y. La velocidad en el eje Y es tomar la velocidad, que es 8, y multiplicarla por el seno del ángulo que le dan. En este caso el ángulo que nos están dando son 35 grados. Y calculamos la velocidad en el eje Y. Al hacer esa cuenta nos da, bien, aquí ya la escribí, te lo tienen ahí, me la ven ahí, entonces yo le voy a dar igual y me da 4,588. Voy a poner 4,59 para aproximar, ¿listo? Entonces aquí me va a dar 4,59 metros por segundo. Ese es el dato que va a llenar porque estoy trabajando en el eje Y. Entonces voy a poner 4,59 metros por segundo, ¿listo? Y ahora vamos a calcular en el eje Y, en el eje X, perdón. En el eje X es coger la velocidad, en este caso son 8, y multiplicarla ahora por el coseno del ángulo, que en este caso siguen siendo 35 grados. O sea que la velocidad en el eje X, volvemos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, voy a tomar mi calculadora, aquí ya la tomé, 8 coseno de 35, le voy a dar igual, y me da 6,55, como el que sigue es un 3, entonces no aproximo, será 6,55 metros por segundo, no olviden las unidades, entonces coloco aquí, esa es en el eje X, 6,55 metros por segundo, ¿listo? Bien,
terminamos de llenar los datos que conocemos. Aquí nos dan otro dato, si lo ven, 6 metros, o sea que esa es la altura que tiene, bueno, esa situación que tenemos allí. Entonces la altura la coloco aquí. 6 metros porque altura, recuerden que h representa height en inglés, que es altura. Y la aceleración, nosotros sabemos desde un principio que todo objeto que cae hacia la Tierra, su aceleración será la gravedad. No puse gravedad aquí pues para que vean que siempre se hace de la misma manera, pero si ustedes quieren colocar la G aquí de gravedad, la pueden colocar en este ejercicio. Pero yo dejé A, que es lo mismo que la gravedad, porque al fin y al cabo la gravedad es una aceleración. Y para nuestro caso, la gravedad es 9,8 metros por segundo. Vuelvo y le repito lo que se le he dicho, en los ejercicios del ICFES van a poner 10, pero pues depende del ejercicio. Si no lo dice, vamos a colocar 9,8. Listo. Fíjense que ya tengo 3 de los datos de los 5 que tengo aquí, por lo tanto el ejercicio tiene solución. Vamos a buscar una. Lo primero que te voy a calcular es cualquiera de las dos. En estos ejercicios, básicamente, yo les aconsejo que no utilicen la segunda fórmula. Sí se puede. El problema es que les va a quedar una ecuación cuadrática a resolver más complicada. Entonces yo les propongo que encuentren primero la velocidad final, o sea, buscar una que no tenga tiempo, calcular la velocidad final y luego sí calculen el tiempo. Es como una forma de hacerlo más rápido, pero si usted calcula primero el tiempo y quita la velocidad final, también se puede. Lo que pasa es que las ecuaciones que les van a salir son más complicadas, pero al fin y al cabo le va a dar el mismo resultado. Entonces voy a hacerlo así. Primero voy a calcular la velocidad final. La velocidad final, entonces busco una fórmula que no tenga tiempo. La fórmula que no tiene tiempo es la última, fíjense que eso ya lo hemos visto muchas veces. Esta no tiene distancia, esta no tiene velocidad final y esta no tiene tiempo. Entonces, como esta es la que no tiene tiempo, vamos a utilizarla. Decimos velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por altura. Reemplazo los datos. Velocidad final es lo que estoy calculando, entonces la dejo ahí quietica. Velocidad inicial, ya sé que es 4,59 al cuadrado, más 2 por la aceleración, que es 9,8 por la altura, que vienen siendo 6 metros. Fíjense que estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo en clase, no estoy colocando las unidades ahí para no confundirnos, y me va a quedar que la velocidad final, colocamos todo eso en la calculadora, yo lo voy a colocar para que lo vean. Bien, aquí lo tengo, ya lo escribí todo, no sé si lo alcancen a ver allí. Voy a mover la flecha para indicar todo lo que tengo allá. ¿Sí ven? Ahí está 2 por 9, ay, aquí creo que cometí un error, no escribí 9,8 sino 9,5. Entonces lo voy a corregir de una vez. Ahí ya lo corregí. 9,8 por 6, ¿sí lo ven? Y le doy igual. El valor que me da es 138,66. Como el que sigue es un 8, lo aproximo a 67. ¿Listo? 138,67. 138,67. Y para quitar el cuadrado, ya les he explicado muchas veces que es sacar la raíz cuadrada a lo que me da. O sea que la velocidad final nos quedaría, voy a sacarle una forma de hacerlo para no complicarse la vida, es decir, le digo raíz cuadrada, aquí está, se borra todo, pero en la memoria está guardado, y utilizo esta palabra que está aquí, answer, que es lo que le saca a la última respuesta que tuve. Le doy igual y me da 11,77, voy a colocar. Entonces me queda 11,77 metros por segundo. Ya lo tengo. Lo encierro para que no se me olvide. Si quieren, ustedes pueden colocarlo acá de una vez para ir llenando los datos. 11,77 metros por segundo. Ya llenamos uno. Ahora voy a calcular el tiempo. Para calcular el tiempo utilizo cualquiera de las dos. Aquí ya no importa cuál utilice, pero recuerden que la primera siempre es la más fácil, entonces voy a utilizar esa. Voy a decir entonces, utilizando la primera ecuación, digo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final, que ya la calculamos, es 11,77, es igual a la velocidad inicial, que ya la teníamos, 4,59, más aceleración, que es 9,8, por el tiempo, que es el que desconozco. ¿Listo? Entonces ahora tengo que despejar eso. Voy a escribir esto, voy a escribir lo que no se entiende claramente. 9,8 por t. Mire, la fórmula es velocidad final. Bueno, aquí la tengo. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Para despejar eso, entonces voy a pasar este que está sumando aquí, que está positivo, a restar acá.
me va a quedar 11,77, paso a restar menos 4,59 y eso es igual a 9,8t. Hago esta resta, 11,77, lo voy a hacer aquí directamente, digo 11,77 menos 4,59, creo que lo pueden ver ahí, le doy igual y me da a mí 7,18, entonces lo escribo aquí, 7,18. Y eso es igual a 9,8t. Aquí no se ve claramente, pero esto es una t. Y este que está multiplicando lo puedo subir, entonces me quedaría 7,18 sobre 9,8 es igual a t. Hago la división, como ya tengo la respuesta aquí, aquí está, lo divido entre 9,8. Y me da como resultado 0,73. Entonces el tiempo es igual a 0,73 segundos. Ahí está el ejercicio hecho. ¿Listo? Bien, entonces llenamos aquí 0,73 segundos. Bien, en estos movimientos, este tiempo de aquí siempre será el mismo de acá. ¿Por qué? Porque lo mismo que demoró en caer, porque eso es lo que hicimos, es el mismo tiempo que demora en avanzar. Además, no tiene sentido que sean dos cosas distintas. Entonces, siempre llenamos ese tiempo aquí. Y nos queda esta, que como les digo, ya no se pueden aplicar estas fórmulas si no aplicamos esta. Decimos que velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. Reemplazamos los datos. La velocidad aquí ya es la que está aquí porque estamos en el eje X. 6,55 es igual a X, que no sé cuánto es, sobre el tiempo, que en este caso es 0,73. Este que está dividiendo lo paso a multiplicar y me quedaría 6,55, lo multiplico por 0,73 y eso me da X. Por lo tanto, X es igual a hacer esa multiplicación, que la voy a hacer aquí. Y decimos 6,55 lo multiplico por 0,73 y le doy igual. Me da 4,78 y me dio que la distancia son 4,78 metros. No olviden nunca poner las unidades al final. 4,78, entonces ya puedo llenar aquí 4,78 metros por segundo. Bien, y así se hacen todos los ejercicios. No importa si es un avión que cae, no importa si es alguien que se tira en una piscina, no importa cuál es la situación que ustedes tengan, siempre resuelven de la misma manera. ¿Listo? Espero que les sirva. Cualquier duda me están preguntando y dejamos el video hasta ahí para no hacerlo tan largo. Gracias, muchachos. Nos vemos. Chao.